Hola, buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Te doy la bienvenida, Diego, ¿cómo estás? Hola Yaro, excelente, con una actitud increíble, increíble el día de hoy. Gracias. Eso. Y Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Gracias, Yoru, con un gusto de volverlos a ver, chicos. Espero que estén bien. Muchas gracias, Lalo, esperamos igual que estés muy bien. Víctor, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, gracias. Espero que igual todos nuestros escuchas estén muy bien y al igual que todos ustedes, es un gran placer estar una nueva semana más con ustedes, así que pues bueno, a darle. Qué bueno, Víctor. Y Dianita, espero te encuentres muy bien. Bienvenida. Gracias, ¿cómo estamos? Qué bueno, Dianita. Y espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante que se llama manejo de estrés en el proceso creativo. ¿Y cómo ves este nuevo tema, Diego? Híjole, es un tema yo creo que bastante interesante. Es verdad que actualmente ahorita por lo tema COVID, todos lo estamos experimentando, ¿no? Entonces se me hace un tema súper interesante y que yo creo que todos lo hemos vivido. Al menos personalmente sí lo he vivido y pues obviamente hay técnicas que uno utiliza para que podamos salir de ese estrés, ¿no? Así es. Bueno, este es un tema que lo hemos visto en diferentes áreas, como estudiantes, como profesionales, y creo que uno de ellos y de lo que nos puede hablar también es Lalo. Tú que has estado, pues, ahora sí en las dos áreas, ¿cómo ves lo sobre el estrés? Pues así es, Yaru. Bueno, para empezar, el estrés, sea laborando o estando encerrado en tu domicilio por esta situación, pues sí es bastante complicado controlarla, pero pues hay varias técnicas pues, para poder sobrellevar este estrés que se está generando actualmente, ¿no? Así creo que todos hemos pasado por ello en estos momentos, lo decía Diego, y creo que es muy importante hablarlo con las demás personas. Muchos están viviendo esto, no saben qué es, cómo manejarlo. Y bueno, ¿qué opinas, Diana, sobre el estrés en estos momentos de pandemia? Cuéntanos. ¿Tú cómo lo has experimentado? ¿Lo has tenido algún familiar tuyo? Pues yo creo que todos, ¿no? En diferentes pues etapas llega un momento en el que sí te sientes quizá pues estresado o mal por el encierro o por la carga de trabajo, quizás, ¿no? Había leído un artículo que comentaba justo que el siglo XXI era el siglo del estrés, ¿no? Y esto pues debido a la pues aceleración, tu vida cotidiana, todo lo que llevas, creo que independientemente de que estemos eh, realizando actividades en las escuelas o en el trabajo, pues siempre vas a tener estrés y ahora se suma pues el hecho de estar encerrados, ¿no? De que no podemos salir, de que no podemos hacer otras cosas y pues claro, creo que siempre todos a nuestro alrededor tenemos estrés en algún momento y lo importante pues es saberlo manejar, ¿no? Pues el cómo te sientes, el cómo haces y diferentes técnicas que existen para pues manejar esto. Así es, Diana. Creo que es momento de saber un poco más sobre ello. Todos los hemos pasado, tal vez estamos día a día viviendo con él y ni siquiera nos damos cuenta de tanto, tal vez de tantas tareas, de tantas cosas que tenemos pendientes. Víctor, cuéntame, ¿alguna vez has tenido un estrés muy fuerte, ya sea por parte del trabajo, por parte de la escuela? Algo que dijera, ¿sabes qué? Ya no puedo, o sea, a veces lo vemos de esta forma, ¿no? Así como de que, o sea, ya sé que es estrés, no sé cómo manejarlo, necesito ayuda o no te ha pasado esto. Pues bueno, creo que en todos los aspectos de mi vida sí he tenido ese estrés. Pues bueno, lamentablemente se ha vuelto algo natural y cotidiano, digámoslo, por parte de todas las personas y no creo que sea el único. Al final del día retomo lo que había dicho Diana. Creo que este encierro de cuarentena a todos nos ha traído cierto estrés porque estábamos acostumbrados
a un cierto estilo de vida acelerado, ¿no? Donde te transportabas, donde estabas en tu lugar de trabajo, en tu lugar de escuela, etcétera, ¿no? Y el hecho de que un día para otro ya estés en tu casa haciendo las mismas actividades que realizabas por fuera, pero ahora sin ningún distractor, pues bueno, eso sí causa ese cierto estrés, ¿no? Porque en tu zona de confort o en tu zona de descanso, digámoslo, pues ahora se vuelve tu lugar donde te estresas más, ¿no? Donde llega toda la carga de trabajo, donde pues obviamente ni siquiera puedes descansar porque ya tienes mil y un pendientes atrás, ¿no? Y solo quieres como que despertarte o recargar energías para seguir laborando. Pues sí, lamentablemente también el estrés causa ansiedad y la ansiedad causa problemas mentales y físicos, ¿no? Bien dicen que la cabeza domina el cuerpo y si no estás bien en la cabeza, si no estás relajado o centrado en las cosas que quieres realizar en tiempo y forma, pues obviamente físicamente vas a estar mal, te vas a empezar a enfermar, vas a empezar a rendir menos en el día y sobre todo tu trabajo va a ser de menor calidad. Lo tenemos que saber manejar, como dice Lalo, hay muchas técnicas, pero bueno, cada cabeza es un mundo, cada persona va a tratar su estrés de manera, bueno, de la manera que le sea más conveniente y que la que le resulte con una mayor efectividad. Y pues bueno, esa sería como que mi introducción hacia el tema. Eso es muy importante. Creo que la parte en que decías el estrés y la ansiedad, creo que son dos términos diferentes, pero que van de la mano. Y es muy importante que la gente igual lo tome en cuenta y sepa diferenciarlo. Creo que muchas veces decimos, es que tengo ansiedad, pero pues va más allá solamente de estar como al pendiente pues, de tus trabajos, de que si estamos encerrados y no podemos como que seguir haciendo nuestra rutina. Y el estrés, como decías, va más allá, va más mental, físicamente. Y creo que, Diego, ¿tú has experimentado alguna vez estrés y esa fase de ansiedad? ¿O alguien que conozcas que ha pasado por esto? Y si lo has sabido manejar. Fíjate qué pregunta tan interesante. Sí, yo creo que es raro la persona que no llega a pasar por algún tipo de estrés o ansiedad, que al final de cuentas suma lo mismo, ¿no? La ansiedad conlleva el estrés y el estrés se vuelve pues una causa inclusive hasta de muerte, ¿no? Que ocasiona distintas enfermedades. No lo he sabido controlar al 100%, pero últimamente sí he podido trabajar en ello a través de diferentes técnicas como poderme mantener ocupado, ya que una de las razones en las que uno sufre estrés, a causa justamente de la ansiedad, es cuando no tienes nada que hacer o cuando te encuentras encerrado y tienes mucha energía, muchísimas ganas de hacer algo, y entonces comienzas a rascarte, empiezas a brincar, empiezas con una actitud muy, muy inquieta y comienza la fase de estrés, ¿no? Esta fase de estrés donde ya te empiezas a irritar, donde estás de mal humor, que ya implica la parte de emocional. Entonces, considero que el hecho de mantenerte ocupado es un buen motivo para poder contrarrestar el estrés y contrarrestar la ansiedad, que ya sea en un tema laboral, ya sea estudiando, leyendo, ya sea está haciendo ejercicio. El ejercicio, de hecho, es un gran motor para eliminar el estrés, para eliminar la ansiedad. Es un increíble motor. Eh, ¿Qué más? Pues también el hecho, por ejemplo, de platicar, de estar conversando con tus amigos, también es una gran etapa para poder tú desestresarte. Por ejemplo, en mi caso, soy una persona un tanto reservada en ese sentido de no contar lo que me está sucediendo, o era más bien, y se me ha estado quitando y justamente me pongo a platicar, por ejemplo, con alguno de ustedes, luego empiezo a platicar, platicándoles cosas personales, a mi pareja, amigos, ya empiezas a ser un poquito más abiertos y ese es un tema que te desestresa bastante, que es un tema que te empieza a relajarte, empiezas a sentirte acompañado, entonces yo creo que son técnicas muy buenas y otra que yo les recomiendo muchísimo, la meditación, una maravilla. Comenzar a respirar bien, de hecho que yo creo que a todos nos cuesta demasiado aprender o saber respirar. Respirar no nada más es entrar aire y sacarlo, ¿no? Es una etapa yo creo que bastante compleja, que no,
no es algo que solamente ciertas personas deberían de hacer, sino todas las deberíamos de hacer. Y es este tema de respirar, de inflar el diafragma, de aprender a ser conscientes de lo que está entrando por nuestra nariz o por nuestra boca y llega hasta nuestros pulmones, cómo expulsarlo, cómo mantener un buen ritmo de respiración. Todo eso yo creo que es súper importante para poder manejar esta ansiedad y este estrés. Entonces son técnicas que a título personal se las puedo recomendar yo muchísimo. Y yo soy una persona, si no con mucho estrés y con mucha ansiedad, y eso me ha ayudado demasiado. Otro punto, perdón, que me amplió un poquito, y lo hablábamos en otros podcasts, ¿no? El neuromarketing hoy, programación neurolingüística. También ahí te dicen que te elimines palabras. Por ejemplo, si estás estresado, lo puedes decir, como cambiar la palabra estrés, ya, y cambiarla por una palabra, no sé, me encuentro, recargando energía, supongamos, o eliminar la palabra, ansiedad. Y tengo muchísima energía. Cambias tú las palabras y entonces tu mente, tu cerebro empieza a procesarlo de otra forma distinta. Empieza a decir, ah, bueno, no es estrés, no es ansiedad, es energía, exceso de energía. Y lo tomas con una sonrisa o lo tomas de una forma diferente y eso te permite que tú lo controles y que lo manejes de una forma distinta. Eso es muy correcto, Diego. Tienes muchísima razón. Creo que muchas veces es mental. Muchas veces no sabemos trabajar como que todo ello, ¿no? Tenemos una carga muy pesada, estamos al pendiente de muchas cosas y se nos viene como que el mundo encima y sentimos que en ese momento dices, o sea, ¿qué hago? Y a veces es muy difícil, como decías, expresarse con las demás personas. Muchas veces no se tiene esa confianza, ¿no? Como que dices, ay, yo puedo hacerlo y no, después vemos, no, sí necesito ayuda. Y creo que a veces somos muy orgullosos en esa parte, ¿no? Claro. Lalo, dime, una pequeña frase que decía de Ramón de Campoamor, que dice que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo según el color del cristal con que se mira. ¿Qué te da a entender esta frase? Pues me da a entender que nosotros mismos podemos, hablando por ejemplo en cuestión del estrés, nosotros mismos vamos a definir el momento de cómo manejar el estrés. Como bien lo comentó Diego, nosotros somos capaces de relajar el cuerpo de una manera en la que el estrés no nos someta. No sé si me explico. ¿A qué voy? Como sabemos, y bien lo comentó también Víctor, el cerebro pues es el que manda prácticamente a las sangre a todo el cuerpo. Y una manera de mantener siempre relajado nuestra persona y no entrar a ese estrés es precisamente tener una mente relajada. A ver, ¿por qué lo digo? Muchas veces en mi caso yo soy mucho de estresarme por todo lo que realizo, ¿no? Y una de las maneras en las que yo puedo manejar ese estrés es escuchando una música, pero no esa música tipo reggaetón o pop, que me puede alterar más, y más en el transcurso donde hay tráfico, si viajas en el metro que casi la persona va encima de ti. Entonces busco siempre tener música que en ese transcurso me vaya relajando la mente. ¿Por qué? Porque al momento de que yo llegue a mi lugar de trabajo, a la escuela, o incluso a ver a un amigo o a una persona, pues mi mente va a estar relajada. Porque ese tipo de música te ayuda a bajar ese nivel de estrés. Y si vas a realizar una actividad, la vas a realizar bien. Si llegas todo estresado, de malas, con ansiedad, pues cuando llegues a trabajar todo lo vas a ver negro y todo lo vas a hacer mal. Y la cuestión aquí es, debes de aprender a controlar esa ansiedad o ese estrés que se genera durante el transcurso del camino o del día, para que todas las actividades que tú realices, pues las realices con una alegría. Y yo creo que cuando tú llegas con una energía positiva, le contagias esa energía a todo tu equipo de trabajo. Si llegas de malas, si llegas casi insultando al que está al lado de ti, pues lo único que vas a provocar es que toda esa área de la oficina pues esté de malas, ¿no? Y todo se haga mal. Entonces yo lo defino así.
que tú vas a decidir tu día de acuerdo a cómo estés manejando tu estrés. Así es, tienes bastante razón, Lalo. Creo que muchas veces nos sumamos a esa parte de que, no, pues ya empezó mal mi día, va a empezar así todo, ¿no? Va a ser todo, ¿no? Como que decimos, no, está lloviendo, va a estar así todo el día y voy a llegar tarde al trabajo, como que luego pensamos muy negativo, o sea, creo que el ser humano es muy negativo en ciertas cuestiones y tristemente lo decías, afectamos a más personas, no solamente a nosotros, ¿no? Nosotros lo hemos visto con los demás podcasts, vamos a empezar con ese punch, vamos a hacerlo bien, ¿no? Entonces, como que igual tratas como de que aligerar la situación, como de que estar bien, porque lo decíamos, estamos en un ambiente en donde, bueno, si yo estoy de malas, si yo estoy como que enojada, pues voy a hacer que los demás no lo hagan, porque no estás dando de tu parte. Pero más allá un poco de lo negativo del estrés, dinos, Dianita, ¿cuál puede ser para ti como que los beneficios del estrés? Porque, ¿en qué nos ayuda el estrés a veces? Fíjate que creo que es una señal de alerta, ¿no? Muchas veces sí lo pensamos que es muy malo y todo eso, pero pues nos ayuda a estar al pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor. Yo creo que, por ejemplo, el tener estrés, quizá por entregar un trabajo o por hacer una tarea, a veces ese estrés nos ayuda a nosotros mismos a tener quizá más creatividad, a hacer nuestro trabajo de la manera más óptima y más rápido. Quizá muchas veces como que nos distraemos un poco y lo hacemos pues mal, ¿no? Entregamos mal los resultados, pero también creo que la parte de estrés, pues en una dosis pequeña, que yo sí lo queremos ver, es muy bueno para ayudarnos, ¿no? A acelerar nuestros trabajos. A mí me pasó, ¿no? Durante este semestre en línea, pues sí, muchas veces yo estaba así como de, ¿qué y ahora qué hago, no? Tengo tantas tareas, tantos trabajos que entregar y todo eso. Entonces, si tú te concentras en lo que tienes que hacer y haces las cosas pues en menor tiempo, creo que también te ayuda mucho, no solamente es malo y también pues el saber, pues, saber que tienes estrés y canalizarlo, y así como dijo este Diego, ¿no? Creo que es una excelente terapia el aprender a respirar, y creo que la meditación también te ayuda muchísimo en estos, pues, procesos como en este tiempo que tengas. Así es, Diana, creo que es muy importante como que no bajar la guardia, pero sí como que no. Creo que Se destruyó. todo está... No, vamos a perder un poquito Llevárnoslas Yaru. muy. Aquí está. Yaru. Ok, bueno, Yaru, ¿estás? Sí, aquí estoy, perdón, una Ok, disculpa. sí, prosigue. Perdón, y eso es lo que como que quiero dar a conocer, como de que muchas veces vivimos con el estrés en la vida y ni siquiera nos damos cuenta. Víctor, creo que muchas veces te digo, hemos tenido el miedo de bajar la guardia o porque piensas que, o sea, con el estrés te da miedo bajar la guardia, ¿no? Piensas que va a pasar algo, no vas a estar al pendiente de tus actividades. ¿Tú cómo ves esta situación en, pues en las personas, ¿no? Que el miedo de desestresarse a veces. Mira, es bastante complejo, a lo mejor, como lo dije anteriormente, cada persona es un mundo, ¿no? Y no sabes el nivel de estrés que pueda manejar esa persona. De hecho, pues bueno, o sea, a título personal, cuando yo me estreso, siempre suelo, no sé, cantar, despejarme, dormir, o sea, prácticamente como que vaciar mi mente, ¿no? Porque obviamente cuando uno se estresa, y no me dejarán mentir, les duele la cabeza, empiezan a sentir mareo, cualquier tipo de síntoma, que es como lo decía Diana, es una señal de alerta que dice tu cuerpo, párale tantito y después le sigues, ¿no? Por decirlo yo en el trabajo, pues me salgo a fumar un cigarrillo, o me salgo nada más a que me dé el aire. Entonces, son diferentes técnicas, pero cada persona las va a llevar conforme mejor le dé los resultados. Algo muy preocupante acerca del estrés es de que una persona estresada aumenta el riesgo de sufrir un paro cardíaco, según la Organización Mundial de la Salud, en un 23%. Aparte de ello, el trastorno por estrés postraumático
hace que se tenga un pensamiento suicida, y el pensamiento suicida no es como que, ah, sí, me voy a matar y ya, sino que empiezan con diferentes acciones que van desencadenando esa muerte de la persona. Empiezan, por decirlo, a rascarse, pero ya a rascarse de una manera tal de que se sangran, empiezan a, no sé, a hacer algún tipo de actividad peligrosa para la salud, por decirlo en mi caso, ¿no? El fumar un cigarrillo, uno podría decir que es muy sano, pero la verdad no es nada sano, porque al final del día te estás haciendo un daño. Y pues bueno, esos pensamientos suicidas detonan en mucha cantidad. Uno creería que una persona estresada y que se suicida es muy poco el número, ¿no? Pero según igual eh, la misma razón, nos dice que entre el 70 y el 80% de las personas que se suicidan en China es por un sobreestrés. Entonces eso nos habla de que pues es un problema muy grande que se tiene que atacar, que tiene que haber los métodos necesarios para que las personas puedan acudir con especialistas o que puedan, no sé, tan siquiera hablar con alguien, ¿no? Y por eso también me di la tarea y vi que si nosotros marcamos al 911, hay una línea especial con psicólogos de las 24 horas. O sea, que si tú marcas y dices, ¿sabes qué? Me siento mal, tengo ganas de hacerme daño, te comunican de inmediato con alguien, ¿no? O sea, hasta el mismo policía puede hablar contigo y sin problema, ¿no? Y eso a lo mejor lo vemos como que a lo mejor como que muy, muy vago, ¿no? Pero pues también tenemos que entender que hay muchas personas que son muy cerradas y que a lo mejor su círculo de amigos pues no es muy cercano. Entonces, o no tiene la confianza de hablarlo con ciertas personas de algún tema, ¿no? Entonces, pues me parece una gran idea por parte del gobierno federal este tipo de líneas para que, pues bueno, se pueda prevenir el suicidio y que las personas puedan tener un mejor estilo de vida y una mejor calidad de vida. Así es, Víctor. Creo que, como decías, esa parte de que no muchas personas están como con su círculo de amigos, no se abren, creo que es muy importante, ¿no? Creo que, bueno, ahí de ahí ya se deriva la ansiedad, lo decías, que es la reacción ya física, emocional, y creo que es algo, un tema como que muy importante de tocar. Creo que a veces para muchos es como, ay, no, el suicidio, ¿no? Pero es real, o sea, como que lo vivimos día a día y tal vez no conocemos a una persona cercana, pero está pasando, ¿no? Y es muy importante como que conocerlo. Creo que hemos visto tú, Lalo, que estás en el metro, como a veces hasta las personas se llegan a suicidar en ello y te preguntan, y a veces es por el estrés en el trabajo. Y dices, Dios, pues o sea, no, 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 está muy como que importante esta parte, como que te quedas pensando qué es más allá de su vida, ¿no? ¿Qué es lo que ha de haber pasado? Diego, dime, ¿cuál crees tú que sean los métodos que debería tomar el gobierno, las escuelas, o, por ejemplo, empresas privadas para desestresarse, para que las personas no tengan como que este nivel de estrés tan alto? ¿Tú cuál crees que sería un buen método, una buena idea para esto? Fíjate, y qué bueno que lo preguntas, y ya existe. Justamente el gobierno, yo creo que ya muchas empresas lo están haciendo. Inclusive, por ejemplo, la STPS, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sacó la nueva NOM, que es la NOM 35, antiestrés, y justamente es para poder medir el estrés laboral. ¿Para qué? Para que se lleven medidas en las cuales la gente se pueda preparar psicológicamente, para que puedan subsistir a raíz de estos problemas laborales, familiares, etcétera, y se sientan un poquito más a gusto. Entonces, esta es una norma oficial mexicana, entonces que considero que es muy buena que nosotros la escuchemos, que se lleve a cabo en todas las empresas privadas y también de gobierno, y que esto nos puede beneficiar demasiado, ¿no? Ahora, también hay información, lamentablemente no se da suficiente difusión, aunque existe la información, no se da suficiente difusión o no prestamos a ese tipo de difusiones. El caso está, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Por ejemplo, marca, incluso aquí lo tengo de hecho abierto, y dice que, por ejemplo, el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, supera países como, por ejemplo, China y Estados Unidos.
Y aquí te pone algunos síntomas que puedes tener. Entonces, es muy importante que escuchemos esto. ¿Por qué? Porque hay información, nada más hay que buscarla. Y aquí te dice cuáles pueden ser los síntomas. Y pueden ser tanto emocionales, conductuales, cognitivos y fisiológicos. Para darles algunos ejemplos emocionales, puede ser el estrés, bueno, que es parte del estrés, ¿no? Emocionales, hablo de irritabilidad, enojo, a lo mejor en conductuales es de que estás con una actitud muy negativa, no quieres salir a trabajar, lloras. Cognitivos, a lo mejor pues, ya tienes la dificultad para poder concentrarte en algo. No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando estás trabajando o cuando quieres estudiar algo nuevo y tienes como que algún tema que te está llegando, que recientemente, por ejemplo, a mí me pasó con el tema de mis familiares que pasaban por una situación muy, muy fuerte. Yo estaba en estrés en ese momento, pues estuve en un rato de estrés, por lo cual no me podía concentrar en el trabajo, no me podía concentrar con ustedes, aquí con Gemetitze, no podía desenvolver bien mi trabajo. Entonces, este es otro síntoma, y también las fisiológicas, que ya es el músculo contraído, el agotamiento, fatiga, y ya no te quieres levantar, etcétera. Y fíjate que hay algo muy interesante, y que esto se lo recomiendo mucho a nuestro querido público, es que ahí viene un test para saber tu nivel de estrés. Te lo marca para que tú puedas identificar que cuáles de las preguntas que se están realizando, cuáles son con las que cumples del 1 al 5, que es del 1 al 6, perdón, que es en medida de, y ellos te ponen, por ejemplo, una tablita y te dice, te sientes así, te sientes así, te sientes así. Y tú vas seleccionando con este tipo de tablas o este tipo de gráficas, vas identificando en qué número te encuentras. Y una vez que tú ya tienes esta calificación, una calificación final, tú ya podrás conocer cuál es tu nivel de estrés, si es bajo, si es alto, es medio o es muy alto. Y vienen técnicas incluso aquí que uno las puede empezar a realizar para que no tenga estos problemas de estrés. Entonces considero que son muy, muy buenas estrategias, y es muy interesante como lo dices. Así es, Diego, tienes bastante razón. Creo que muchas veces es muy importante conocer como que esta parte, ¿no? Del estrés. Y creo que estos métodos nuevos del gobierno son muy buenos. Creo que, como dices, ahí está la información y muchas veces no la vemos, no nos informamos, y creo que pues a veces decimos, es que ni siquiera el gobierno hace algo, o mi empresa, ¿no? Entonces, Lalo, de forma personal, donde laboras, ¿alguna vez han trabajado con este tipo de estrés? ¿Les han dado a conocer estos métodos o no para nada? Mira, respondiendo a tu pregunta, he trabajado en infinidades de empresas. Bueno, una de ellas es como telemarketing. Y pues sí, en ese tipo de empresas, que es de cobranza o atención a clientes o ventas, pues se maneja un estrés bastante fuerte porque tienes que llegar a una meta. Si no cumples, corres el riesgo de que te puedan correr. Incluso ya las empresas que se dedican a eso te ponen uno de sus requisitos tolerante al estrés, ¿no? A la carga de trabajo, porque saben que este tipo de trabajo te va a generar. Ahora bien, hay otras empresas que no, que realmente pues no les importa tanto si su trabajador pues se estresa o no. Como tú bien lo dices, en el metro hemos visto casos de que no, pues es que se tiró porque ya no aguantaba el estrés, porque se la vivía en su trabajo y no le alcanzaba, ¿no? Lo que ganaba, y eso le provocó pues, que se arrojara. Entonces, bueno, en mi caso particular yo tengo tres maneras de controlar mi estrés. Una es, como se los mencionaba en un principio, es escuchar música. La segunda, que es, no sé si han visto unos cubos pequeños que traen como botoncitos, palanquitas y todo eso. Ese tipo de cubos se le llaman antiestrés, y eso te permite incluso se lo recomiendo mucho a los estudiantes cuando están exponiendo y que se les da un nervio exponer, ¿no? Traer ese tipo de cubito es muy, muy discreto, en el cual tú puedes estar jugando con él y te va controlando ese estrés o esa ansiedad o el nervio que tú estés en ese momento teniendo. Otro punto muy importante que yo manejo mucho
es como decía Diego, ¿no? Salirme a caminar, respirar unos 5 minutos y seguir con mis actividades. Porque esto generalmente pues te hace bien para tu salud, ya que te sigues estresando pues te va a provocar aún más ese daño tanto mental como físico. Y te lo vuelvo a repetir, pues en el metro se ve mucho ese tipo de casos, ¿no? Desde jovencitos hasta personas mayores, ¿no? De que se avientan al tren por situaciones que los estresan. Así es, tienes razón, Lalo. Creo que muchas veces es de estas personas que hablábamos del metro, sí es como que muy como que, bueno, yo lo veo y digo, ay Dios, o sea, ojalá no me pase a mí en ese estrés o esas ideas que tienes en la mente, a veces tanto familiares y del trabajo a veces se junta y dices, o sea, sí se viene como que todo el peso encima. Y tienes mucha razón de este cubito que hablabas, hay diferentes como que objetos, ¿no? Se puso mucho de moda no recuerdo cómo se llamaba, que daba de vueltas, que eran como, El spinner. ajá, cómo se puso de moda, y realmente era un método para el estrés, de hecho, pero cómo van saliendo estas cosas y realmente hay muchas, como lo decía, información, muchos objetos que nos pueden ayudar, ¿no? Eh, Quería tocar un tema a veces que, por ejemplo, cuando estamos estresados, hablamos o nos enojamos, a veces suele pasar esto, y dices cosas a las personas y después te arrepientes, que dices, es que tenía tanto estrés que lo dije, ¿no? Entonces, Dianita, dime, ¿te ha pasado esto de que no pensé decir las cosas y ahora ya lo dije, y ahora ya lo dije? ¿O simplemente no haces reflexión y dices, no, pues ya como haya sido, yo tenía mi trabajo encima y tienen que entenderme, ¿no? Creo que de las dos maneras, como lo dices, sí, hay cierto grado de estrés y yo creo que cada persona pues sí reacciona diferente. Personalmente creo que no me, sí me enojo muy fácilmente quizá, entonces creo que siempre trato, ¿no? Como de que, ok, respira 3 segundos y como calmarme, pero no siempre funciona, ¿no? Entonces, pues sí, a veces como que explotas y dices las cosas. Personalmente, pues te puedo decir que en el trabajo hay mucho entonces siempre todos los abogados o las secretarias están corriendo de aquí para allá y entonces pues tú llegas a ofrecer algo o pues a hacer tu trabajo, ¿no? Y muchos se enojan, entonces como que te contagian eso y quizá en algún momento pues sí llegué y grité, ¿no? Pero no gritar, pues, sino como que hacen una cosa y pues tú te enojas, entonces no grité, no soy como de estarme peleando y no me gusta para nada, pero pues sí llega un punto en el que quizá tanto estrés te molesta y pues explotas, ¿no? Con quien esté. Entonces, creo que esa parte de saber manejar y con quién te rodeas es muy importante y pues sobre todo de ti, ¿no? Como lo he venido diciendo, creo que en casi todos los podcasts, todo empieza desde ti y entonces tú tienes que aprender pues a manejarlo, ¿no? Entonces, en estos casos creo que sí he sabido como sobrellevarlo y no explotar, ¿no? Pero pues sí, en algún momento lo llegué a hacer. Así es, Diana, tienes razón. Muchas personas lo manejamos de diferente forma, no todos, como que te digo, tienen sus momentos como que de, no arranque, pero así como que estás bien estresado y dices, no, pues es que, o sea, ya vaya todo, ya me quedo estancada. Y esta parte es muy importante, Víctor. Cuéntame, esa parte en que a veces la gente se bloquea de tanto estrés, a veces muchas personas lo manejan de que, bueno, es agilizarse más el trabajo, vienen muchas ideas, pero, o sea, su mente está trabajando al 1000 por hora, pero hay personas que se bloquean, que, ¿cómo ves este tipo de gente? Así que en vez de que su mente siga trabajando, no, dice, ¿sabes qué? Ya me estanqué, ya no sé ni qué hacer, ya no sé ni cómo manejarlo, o sea, mi proyecto, mi trabajo o la actividad que estés haciendo. Pues mira, yo soy una de esas personas que la mente siempre le está trabajando al 100% y siempre quiere implementar lo que se le ocurra en el preciso momento, ¿no? Entonces, pues bueno, a título personal, ¿qué te puedo decir?
sí llega el momento en que mi cabeza literal colapsa y pues bueno, sufro mucho de jaquecas por lo mismo, ¿no? Pero aquí viene otra cosa, ¿no? O sea, también tienes que saber manejar tu mente, bien lo decía Diego, ¿no? Si tú trabajas bien tu mente y tu cuerpo, tú vas a mandar y no tus emociones, ¿no? Que sí suele ser medio complicado, ¿no? Porque al final del día, y eso me pasó por decirlo en esta semana, ¿no? Donde yo quería hacer mil y un cosas y prácticamente hice muy pocas por el simple hecho de que llegó una fatiga muy cañona y que me impidió como que proseguir con el plan, ¿no? De hecho, por decirlo ayer, que yo decía, no, pues voy a hacer todo el plan y voy a terminar a hacer un buen de cosas, pues la neta, pues no, o sea, me preferí mejor irme a jugar fútbol, o sea, hacer una cosa totalmente diferente a lo que vengo haciendo durante toda la cuarentena, porque literal toda la cuarentena pues no hice ni ejercicio y me dediqué como que estudiando, leyendo, practicando, haciendo como que sí, traté de ser más productivo, pero al momento de ser más productivo me di cuenta que en lugar de estar avanzando estaba retrocediendo, ¿no? Porque no era la misma atención que le ponía a un libro, no lo digería de la manera que yo quería, no estaba realizando los proyectos como yo quería, con la calidad que yo quería, ¿no? Entonces llegó este punto en decir, ¿sabes qué? A ver, cálmate, vete a jugar, vete a despabilar, duérmete todo el día, estate acostado, escucha las canciones favoritas que tengas y vas a ver que vas a disfrutar otra vez este proceso, ¿no? Porque llega el momento en que ya ni siquiera disfrutas una canción aunque sea tu favorita, ¿no? Y pues bueno, aquí me gustaría citar a un gran rapero y un cantante que la verdad lo admiro mucho y que lo sigo desde que creo que inició. Y él es Longshot y dice, si alguien más se siente sin motivo para pararse mañana, sepa que no están solos. No es para siempre tampoco. Pongan una peli chida y sírvanse real. Hablen a un amigo o un familiar. No nos dejemos que esta maldita nube negra, o sea, no nos dejemos llevar por esta maldita nube negra. Y es a lo que voy, o sea, al final del día, tu proceso en tu trabajo, escuela, proyectos o todo junto, como es por ejemplo en mi caso, que tengo diferentes cosas que hacer a la vez o simultáneamente, pues sí llega un momento en que pues uno ya pierde esa como que esa chispa y ya no se siente con la misma energía de levantarse y decir la voy a romper mañana, ¿no? Llega el momento en decir, ¿sabes qué? Pues la neta no tengo ganas de que sea mañana porque tengo muchas cosas que hacer, no tengo ganas de que sea mañana porque no tengo ni idea de cómo le voy a hacer o sé que a lo mejor hice algo mal que puede perjudicar a muchas personas y pues la neta no tengo ganas, ¿no? Entonces es como que ese momento es un buen momento como para, ¿sabes qué? Tengo mucho tiempo, si veo una peli la voy a ver, me voy a servir mi cereal favorito y le voy a seguir, o sea, creo que el estrés también radica mucho en la preocupación y la preocupación se soluciona atacando el problema directamente. Si nosotros nos escudamos en decir no sé o no puedo, al final del día ese estrés va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a ser una nube que al final se va a convertir en un huracán. Entonces, si no atacamos el problema de tajo y no nos hacemos responsables de lo que a nosotros nos atiende, pues muy probablemente nunca vas a poder solucionar ese estrés, ¿no? A lo mejor sí es válido decir, ¿sabes qué? Pues mi jornada termina hasta la 1 de la mañana, pero hoy le voy a parar hasta las 6 porque quiero dormir, quiero ver una peli. Y es correcto, pero el día de mañana me levanto a las 4 de la mañana para reponer ese tiempo perdido y ser más productivo. Entonces es como que la manera de sobrellevar una mente plagada de ideas y de intenciones de hacer las cosas. Pero obviamente no todo tiene que quedar en idea, lo tienes que ejecutar, pero para ejecutarlo tienes que estar bien mental y físicamente. Así es, Víctor. Creo que, como decías, es un tema muy importante esto y lo que tocabas, ¿no? De que como a veces hay que darnos como que ese espacio, como que sabes que ya relájate cuerpo, ya relájate mente, porque sí, o sea, dices, o sea, tengo que solucionar mis cosas, pero también necesito ese espacio para pensar bien cómo hacerlas, porque igual, o sea, si tienes muy poco tiempo y tienes que entregar cosas, es como de que ni las haces bien, ¿no? Por a veces por quedar bien y darlas en el tiempo establecido, fecha establecida, como que dices, no, pues es muy, como que se nos viene todo encima, ¿no? Entonces es saberlo manejar, saber solucionar eh, y bueno, no destruir ni empeorar las cosas, ¿no? Se trata de mejorar, de la conducta en que uno tenga y los pensamientos, ¿no? Bueno, dime, Diego, cuáles crees que son estas
como partes importantes, bueno, ya lo hemos hablado en en todo el podcast, pero en el proceso creativo para cada persona, ¿cómo ves este tema? Mira, primero que nada, uno tiene que identificar qué tipo de personalidad tiene. Y eso es muy importante, que no todas las personalidades les sirve lo mismo. O sea, no a todos nos va a servir, por ejemplo, a mí personalmente me gusta hacer ejercicio, aunque no lo he hecho, pero yo sé que a mi hermano a lo mejor no. Y yo sé que a mi hermano le puede estresar más hacer ejercicio que que en vez de ayudarlo a que se relaje, ¿no? A lo mejor a él le gusta un poquito más salir que a caminar que hacer ejercicio. Entonces, primero hay que identificar las personalidades de las personas. Una vez que identificas estas personalidades, qué tipo de carácter tienes y los gustos, porque también es muy importante los gustos, ya puedes, yo creo que, tomar decisiones. Técnicas de mindfulness te enseñan muchísimo esto, que son de meditación. Te enseñan a que tú identifiques justamente qué es lo que estás sintiendo. Ya lo había mencionado anteriormente Dianita y Víctor, pero justamente lo que estás sintiendo, tú estás sintiendo dolor de cabeza. Ok, ya identificaste por qué es. Bueno, sí, es que la verdad todo el día he estado, me eché como 5 tazas de café. Oye, men, pues sí, obvio, ¿no? No, es normal que te esté doliendo la cabeza. Y aparte de eso, ¿qué más ha pasado? Bueno, es que he dormido muy poquito, más he dormido 2 horas en el día. Bueno, ya estás identificando otra cosa, ¿no? ¿Por qué no dormiste? Ok, pues es que tuve mucho trabajo, la verdad. Ok, entiendo, tuviste mucho trabajo. ¿Qué te dejaron o por qué no lo terminaste a tiempo? No, pues la verdad es de que me hice menso, ¿no? No estuve trabajando en el tiempo que debía. Ok, de acuerdo. Entonces, empiezas a identificar poco a poco cuál es la problemática, primero para identificar de dónde proviene el estrés. Y ya, de hecho, algo que tomó Víctor, muy cierto, es la parte de, si tú no atiendes el problema desde un principio, se convierte en estrés. Entonces, el hecho de procrastinar, de hacer las cosas a la mera hora, que es algo muy común que nos pasa a todos y que es un pésimo hábito, es hacer las cosas siempre a la mera hora, te genera estrés. Si tú no trabajas con ese problema, si tú no lo empiezas a hacer en tiempo y forma, y de hecho el trabajo es uno de los más, de los principales problemas por el estrés junto con el tráfico, ¿no? Entonces imagínate aquí, sobre todo aquí en la Ciudad de México, ¿no? El tráfico que es maravilloso, es bendito el tráfico aquí. Justamente, pues hablando del trabajo, el hecho de hacer las cosas a la mera hora te genera mucho estrés, ¿no? Y hace que te sientas mal contigo mismo. Y justo como mencionaba Dianita, provoca que tú te comportes mal con las personas que están a tu alrededor. Una pregunta que tú le hacías, ¿no? Bueno, afecta a los demás, a los que me rodean. Y por eso quiero, por ejemplo, citar el libro, ¿no? De los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que justamente dice una cosa también, que dice, no te tomes las cosas personal. Ahora, tú te tienes que poner en el lugar de la otra persona. Justamente a lo mejor tú no eres la persona que está estresada, pero sí tu familiar, tu amigo, tu pareja, el que está al lado. Ok, está en estrés y te está gritando. No te lo tomes personal. Seguramente esa persona está pasando por estrés. Relájate y trata de platicar con esta persona. Trata de ayudarlo. Hay que ser empáticos. Ese es uno de los problemas esenciales que nos pasa a todos, que no somos empáticos con las personas que nos rodean y siempre creemos que nos están atacando cuando realmente no te estás dando cuenta cuál es el problema de trasfondo. Si no te puedes dar cuenta de cuál es ese problema de trasfondo que tiene esa persona, tú también explotas. Y si te tomas las cosas personales, peor aún, y tú te terminas estresando, te terminas enojando y te terminas haciendo daño a ti mismo. Entonces, es un problema que debemos aprender a controlar. Pero repito y retomando un poco, depende mucho de las personalidades de las personas. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una personalidad muy noble y muy tranquila. Por lo general, los que me conocen saben que no soy muy enojón. O sea, es raro que me llegue a enojar. Y por eso para mí, y muchos van a decir, bueno, para ti es más fácil, ¿no? Porque tú eres así. Sí, claro, ya lo sé. Pero mi mamá, por ejemplo, tenía un carácter tremendo. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a tomar ayuda. No tengan miedo, no tengan pena de pedir ayuda. Algo que mencionabas tú, Yaru, ¿no?
Mucho nos da pena estar preguntando, estar diciendo, pedir ayuda, que somos muy egoístas y bueno, muy ególatras o muy orgullosos. Queremos ese ego de yo puedo solo, yo nada más. No, el hecho de que alguien más te escuche, el hecho de que alguien más esté contigo y que sepa lo que estás viviendo, te puede beneficiar muchísimo. Entonces, una vez que ya identificaste tú, cuál es tu personalidad? Si es tranquila, por lo general hay dos. O eres pasivo o eres proactivo. Y la otra es neutro, ¿no? Que estás en ambas partes, que sería la tercera. Pero por lo general es una o la otra vertiente. Si eres pasivo, eh, lo más recomendable que les podría decir es que platiques. Que platiques y no te guardes las cosas. Algo que es muy cierto es que la mayoría de las personas nos guardamos lo que sentimos. Y el hecho de guardárnoslo nos perjudica a nosotros internamente, ¿no? ¿Qué recomendación podría dar? Pues esto, que platiques con algún amigo muy cercano, con algún familiar. U otra cosa, que sería escribir un diario. El hecho de que tú escribas es una forma de sacar el estrés. Es una forma increíble de sacar el estrés, escribir tu sentir. Entonces, para las personas que por lo general somos más pasivas, esta es una excelente técnica que nos puede beneficiar. ¿Para qué? Para disminuir un poquito el estrés. Ahora, para las personas que son un poquito más proactivas, más intensas, con más power, que tienden a enojarse un poquito más, por no decir gruñones, este, estas personas, ¿qué les puedo recomendar muchísimo? Aprendan a escuchar, tomen clases o técnicas de escuchar antes de hablar. Eso permite que entiendas un poquito más el contexto de la otra persona, lo que está sintiendo. El hecho de que ya empieces a entender, te vas a sentir comprendido tú también, porque vas a decir, oye, esta persona está pasando algo similar a mí. Entonces tú ya entras en esa simpatía y dices, bueno, ya vi que no soy único, ya vi que no todos los problemas giran a mi alrededor, entonces lo podemos resolver juntos. Eh, esa podría ser una técnica muy, muy buena. La otra, y la que de hecho, pues, son los que más podrían llegar a utilizar, es hacer mucho ejercicio. Por lo general, las personas que tienen a tener un poquito más de carácter, hacer ejercicio, escuchar música. Bueno, esto sirve para todos, pero es lo que más les ayuda a estas personas. Escuchar música, su música favorita, no importa qué música sea, o sea, no, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música clásica, ¿no? Pero, ¿qué tal si a alguien más no le gusta? Y nada más tú porque dicen que es la recomendable para relajarte, pero te estresa más porque, obvio, no, o sea, no lo hagas. Si te encanta el reggaetón, hazlo, adelante, ¿no? A mí también me gusta el reggaetón y a veces me relajo con reggaetón. Y perfecto, ¿no? Está bien, me gusta toda la música. También eso, ¿no? No hay que ser como que exigentes en ese sentido, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, que comparto mucho con Víctor y es de que sí, muchas veces dejamos que nos guíen las emociones. Ojo, eso no significa que dejemos de sentir o que no tengamos emociones o que no les hagamos caso a las emociones. Lo importante aquí es cómo las canalices. Hay un grave problema, yo creo que en todos lados, y es de que nos enseñan a decir, hoy estoy triste, o estoy llorando, me siento mal. ¿Y qué te dicen? No tienes derecho a sentirte así, te regañan tus papás, te dicen, no puedes gritar, no puedes estar llorando, cállate, entonces nos reprimen, inclusive en la escuela, cuando tienes tú, por ejemplo, que estás hiperactivo, estás muy contento y todo eso, te sientan, te callan, no, las cosas no son así. Si quieres ser más creativo, te callan y te dicen que no. No dejan que nosotros experimentemos las emociones y pensamos que nada más hay una sola línea. No, esa etapa tiene que cambiar. Nosotros tenemos que pensar diferente, tenemos que educar a nuestros hijos o tenemos que educar a las siguientes generaciones en este sentido, que aprendan a reconocer sus emociones y a canalizarlas. No que si estoy enojado voy a explotar con todo el mundo. No, por supuesto que no. O sea, está bien, estás enojado y está bien que experimentes este sentimiento. No es malo, no es malo. Estar enojado no es malo. Si tienes la necesidad, es bueno que lo saques. Pero es bueno sacarlo en algún sentido. Les voy a contar, por ejemplo, una pequeña anécdota, ¿no? Hace tiempo me robaron un celular. Entonces yo, pues no me enojé, o sea, y, pues, yo también fue tontería mía por la cual yo lo perdí. Bien, entonces si mi papá, por ejemplo, él no vive conmigo,
Yo le pedí pues, si me podía regalar un celular, que porque yo no tenía, porque le regalaba a mi hermano y yo me enojaba que a él sí y a mí no. Y me trae un celular y toda la carátula era rosa, ¿no? Muy infantil, con dibujitos de mujeres, bueno, de niñas y todo el rollo. Y no sé por qué me ofendí y le dije, oye, pues ¿por qué me das esto? Me enojé. ¿Saben qué hice? Pues para relajar ese enojo, hice como, se lo juro, como 50 flexiones sin problema. Me puse contento, les dije, me encantó el celular, agarré el teléfono y me encantó, o sea, lo trabajé el celular y simplemente es eso, saber canalizar este enojo, este estrés y vaya, no quedártelos, es saber canalizar tus emociones. Y yo creo que es un mundo maravilloso que todos deberíamos aprender a utilizarlos. Bueno, hasta aquí la sabiduría de Diego. Eso. Tienes muchísima razón, creo, en esta parte de que muchas veces no nos dejan expresar las emociones, ¿no? Creo que desde chicos siempre es como que no hagas esto, no digas esto, no sientas esto. Y creo que es muy importante como que, o sea, ábrete, o sea, tú di, tú siente, porque creo que es parte del desestrés, ¿no? Como que para que exploten, bueno, no exploten, pero dejes liberar tus emociones. Víctor, ¿tú cómo crees que sea este manejo en el proceso creativo? ¿Qué tienes que opinar en esta parte? Mira, aunque suene muy raro, siempre que paso un post-estrés, viene para mí como que otra carga de ideas, pero como que recargadas, ¿no? Si digamos, si yo tenía ojo, la idea de escribir algo, como le decía Diego, de un diario, viene, o sea, después de ese estrés que tuve, viene como que una novela, ¿no? Algún tipo de narrativa en la cual, pues bueno, en primera es como que siempre lo que escribimos va a ser el reflejo de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en cuestión mía, una vez pasé un estrés muy, muy grande y de ahí dije, pues bueno, si las personas no planifican su vida, si las personas no toman las precauciones necesarias para hacer las actividades que necesitan, obviamente va a haber ese cúmulo de emociones que te puede detonar en estrés. Entonces desde ahí yo empiezo y desde ahí yo tengo en primera un diario, desde ahí tengo mi planificación de días, de días y horas en mi teléfono celular. Desde ahí yo trato de manejar casi todo a la perfección y como lo dije antes, ¿no? Lo puedo manejar, sí, pero existen tiempos perfectos y tiempos imperfectos, ¿no? Siempre va a haber cualquier cosita que te va a modificar todo tu plan, ¿no? Pero pues obviamente entre más planificado estés, menos eventualidades negativas vas a tener. Y bueno, en cuestión del proceso creativo, el proceso creativo va más allá de poder crear, digámoslo, ¿no? Porque al momento de crear también te estresas, también llega un momento en el cual no estás conforme contigo mismo, ¿no? Entonces, yo conozco muchos amigos en los cuales me dicen, ¿sabes qué? Yo compongo canciones y con eso me relajo, ¿no? Y después las escucho, las canto, las compongo, las subo a infinidades de plataformas y me siento muy bien cuando recibo esos comentarios positivos, ¿no? El proceso creativo es eso, ¿no? Sacar todas, dar a exponer todas aquellas emociones, la felicidad, el enojo, la ira, cualquier emoción, si tú la sabes plasmar, y no me refiero igual, ¿no? A comunicarlas, a escribir, a hacer arte, lo que sea, ¿no? O sea, puedes hacer infinidad de cosas, tú puedes comunicar tus emociones como tú quieras, ¿no? Pero ese es hecho. Si tú lo comunicas a las demás personas, vas a poder tener esa comunidad contigo, ¿no? Vas a poder encontrar personas que hagan match contigo y pues bueno, puedes, primera, hacer buenas amistades, segunda, vas a tener consejos de gente que, pues bueno, que se identifique contigo, ¿no? Y basta verlo, por decirlo, en este grupo de Gemetitza. Creo que al final del día somos mentes muy, muy distintas, pero tenemos como que los objetivos bien, bien específicos, ¿no? Y por eso hemos logrado tener como que esta singularidad, esta sinergia de equipo, porque ante todo siempre nos acoplamos, ¿no? Y ante el error o ante la depresión de alguien, nos unimos. Eh, Pongo un ejemplo, cuando terminó NEI de Puebla, que en lo particular yo me sentía mal, siempre por si lo tuve el apoyo de todos, ¿no? Y ese apoyo al final del día llevó a qué?
a que yo mejorara como persona, ¿no? Entonces, el estrés, si lo sabes manejar y si lo sabes solucionar, te va a hacer mejor persona. Y si, y si en ese bagaje encuentras una actividad fuera de todo, o sea, deporte, arte, lo que sea, como lo dije, vas a encontrar la manera de comunicar a las personas el cómo te sientes y el cómo pueden salir de aquella depresión. Y vas a ver pinturas de arte abstracto donde podemos ver violencia, podemos ver ira, podemos ver tristeza, podemos ver muchas cosas en esas obras de arte, ¿no? Pero a lo mejor alguien cuando que está contento a lo mejor no logra ver eso, ¿no? Pero cuando tú estás triste y digamos y ves la obra de alguien que la pintó cuando estaba triste, perdón, pues obviamente te llega esa emoción, ¿no? O igual cuando escuchas una canción y te llena de muchos sentimientos, ¿no? Entonces es eso, el hecho de que también nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Pues en este momento estaba triste y así lo solucioné y en este momento estaba triste y así lo estaba llevando, ¿no? Para que igual, creo que una de las partes importantes que tú decías, Yaru, es que tu estrés no solo te maneja a ti o no solo te afecta a ti, también afecta a las demás personas. Entonces, si tú puedes encaminar a las personas a que no cometen los mismos errores que tú cometiste o tratar de aliviar las situaciones una vez que ellos ya hayan pasado por esa etapa que tú pasaste, pues bueno, es como que lo más grato que puede hacer, ¿no? Porque al final del día a este mundo venimos a compartir y entre más compartamos y entre más ayudemos, pues bueno, podemos ser mejores personas. Así es, Víctor, creo que es muy importante toda esta parte, creo que todos hemos tocado como que este tema, bueno, yo no sabía mucho sobre el estrés, no tenía conocimiento, por ejemplo, de estas normas y bueno, lo que tú acabas de decir igual, el cómo manejarlo, cuáles son como que a veces esas, como que esos factores, ¿no? Que están afectando. Y bueno, es muy extenso este tema, pero pues por obvias razones igual tenemos como que cerrar. Pero dime, Diana, ¿cuáles serían para ti las recomendaciones para eh, el manejo del estrés o cuáles serían como unos pequeños tips que tú podrías darnos para saber sobrellevarlo? Mira, primero que nada, creo que hay que centrarnos, como bien lo dijo Diego, y bueno, saber qué personalidad tienes para igual de ahí pues partir y tomar tus, pues los mejores actividades para el manejo del estrés. Considero que personalmente a mí algo que me ayuda mucho es cuando te levantas, el meditar, sean 5 minutos, sean 10, pues en una posición cómoda, no para que te duermas, pero igual creo que pues cada persona es diferente, ¿no? Personalmente yo lo que hago es ejercicio o a veces no me gusta mucho escuchar música como para relajarme porque siento que más bien me estresa, pero el escribir quizá como Víctor se me ha hecho una excelente idea. Fíjate que hace mucho lo hacía los días y me terminé muchos cuadernos por estar escribiendo y creo que así sacas mucho de lo que tienes, entonces son diferentes técnicas que yo creo que pues nos pueden servir a muchos, ¿no? Por ejemplo, quizá algunos a nosotros en nuestra carrera, ¿no? Nos dicen que las plantitas y que no sé qué, y está bien, ¿no? Pero creo que también es tener otras actividades que a ti te gusten, que te ayuden, quizá, pues te relajan un montón, ¿no? Entonces, pues el que tú te conozcas primero, creo que pues de ahí va a ser, pues empezar todo, ¿no? Para que tú puedas, pues el saber que te ayuda, que no, y que te gusta. Entonces, pues ya para cerrar, creo que todos tenemos que aprender a manejar nuestro estrés, ¿no? Como yo te dije, quizá en alguna ocasión lo hice en mi trabajo y exploteo, sí, pero también aprendes al escuchar, ¿no? A las demás personas que quizá están igual de estresadas que tú o hasta más. Entonces, creo que es muy importante, pues, es eso, ¿no? Ponerte en el lugar del otro y como bien lo dijeron, ¿no? Tener empatía, pues, por los demás. Y, pues, mi recomendación de esta semana es que se vean la nueva temporada de Umbrella Academy. Está muy buena y, pues, eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, Diana, y claro que sí. Vamos a pasar con Lalo. ¿Cuál es tu conclusión acerca de este tema? Y bueno, obviamente como cada podcast, tu recomendación de la semana. Así es, Yaru. Mira, mi conclusión es
Y lo voy a hacer con la frase que creo que siempre repito, es la segunda vez creo que la repito. Esta frase la voy a decir y voy a retomar el punto. Es, haz las cosas porque te hagan feliz, más no por lo que vayas a ganar. Y voy a tomar esa parte de hazlo feliz. Si tú haces las cosas con gusto, con alegría, el estrés lo vas a poder controlar porque estás haciendo algo que te gusta y lo estás disfrutando. Cuando realmente lo haces forzado porque te va a dar algo a cambio, es cuando te estresas más. Entonces mi recomendación es, si estás en tu lugar de trabajo, disfrútalo. Goza ese día laboral porque de ahí tú vas a estar más tranquilo y vas a generar a lo mejor pues que tus compañeros se sientan a gusto trabajando contigo, que tu familia esté a gusto contigo. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener ese enojo o ese estrés que puede incomodar a los demás, ¿no? Entonces, hazlo feliz, lo que vayas a hacer. Y mi recomendación de esta semana no es ni una canción, ni un libro, ni una película. A mí me gustaría invitar a las personas que nos escuchan y nos ven, es que se tomen el tiempo para saber más de ellos, conocerse a sí mismos, para así también saber cómo controlar nuestro estrés. Créanme que cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos, sabemos qué nos va a gustar, qué no nos gusta, que a lo mejor otras personas sí lo ven, pero nosotros no lo estamos viendo y eso también nos genera un estrés, una ansiedad, porque no lo estamos viendo desde ese punto de vista. Entonces, conócete más y esa sería mi recomendación de la semana, que a la gente que nos ve y nos escucha se conozcan realmente cómo son. Muy bien, Lalo, es una muy buena recomendación. Víctor, ¿cuál es tu conclusión acerca de este tema y tu recomendación de la semana? Bueno, mi conclusión es de que simplemente pues hagan una actividad alterna que no tenga nada que ver con lo profesional ni con lo escolar. O sea, creo que al final del día hay muchas personas que nos dedicamos a muchas cosas. Entonces el hecho de que puedan salir a jugar fútbol, que puedan salir a caminar, que puedan ir al cine, también, o sea, dense el tiempo para ustedes, ¿no? Convivan, hablen, siempre expresen todo lo que sienten y pues bueno, planifiquen en la planificación está todo. Si no planificas, pues muy probablemente puedas llegar a tener mucho estrés y pues bueno, ten tu diario, no sé, o sea, distráete con las cosas que en verdad te hagan sentir tranquilo, ¿no? Y pues bueno, mi recomendación hacia esta semana, pues bueno, surge igual de este mismo rapero Longshot, que pues bueno, lamentablemente yo sí he tenido amigos conocidos que han atentado en contra suya por niveles de estrés muy grandes y pues bueno, creo que una parte importante de nuestra vida es las relaciones que nosotros hacemos día a día, ¿no? Entonces hay una canción que en verdad enmarca esto y esta se llama La Marcha de los Tristes, donde enmarca que pues bueno, por más mal que te sientas, pues siempre va a haber alguien para ti, siempre, pues bueno, la vida no será mejor sin ti, ¿no? O sea, creo que al final del día todos hacemos un papel muy importante en la vida de alguien. Entonces, pues bueno, es una canción muy buena. La segunda canción que también le recomiendo de este mismo autor es la segunda o tercera depresión de mí, que también es como que este autor es cuando la escribió como que en un proceso muy depresivo, de mucho estrés, de mucha ansiedad, y pues bueno, podemos enmarcar qué sentimientos este autor tuvo y pues bueno, cómo saber sobrellevarlos. Y por último, hay una canción que de este mismo autor que se llama 50, que es como que, bueno, siempre que se sientan mal, siempre que sientan que no pueden más, siempre que al final del día sientan que no valen, chequen qué han hecho hacia atrás, chequen todo el bagaje que han caminado, chequen todos esos obstáculos que han superado. Y pues bueno, esta canción habla de ello, ¿no? De cómo día a día uno se va superando y sin siquiera notarlo. Y pues bueno, esas serían mis recomendaciones. También muy buena recomendación la de Diana. Y pues bueno, fue un gran placer estar con ustedes este podcast y primeramente ya nos vemos el podcast que viene. Muchas gracias, Víctor. Y Diego, dinos tu conclusión acerca de este tema y tu recomendación de la semana. Claro. Mira, yo qué les puedo dar como conclusión y también hasta cierto punto a nivel recomendación. Primero, si estamos ahorita encerrados, no te encierres por completo tú. ¿A qué me refiero?
yo por lo general tenía las cortinas cerradas de mi cuarto y no podía ver el exterior. El hecho de que tú puedas ver el sol, puedas ver un poquito de la naturaleza, de los pajaritos que van volando, eso te relajas a cierto punto. Entonces, eso es, yo creo que algo muy bonito, que uno que puede ir haciendo. El hecho de ser un poco creativos con nosotros mismos de qué podemos hacer. Inclusive, por ejemplo, el hecho de que uno tenga, por ejemplo, diferentes cosas, por ejemplo, plantitas, cositas que pues, que sean bonitas, para los que nos ven en YouTube, lo van a ver, tengo aquí unas plantitas que se las estoy enseñando, y es también eso, de tener cositas así que te hagan sentir bien, ¿no? Que tener un poquito de verde que te puedan ayudar, y otra conclusión que podría dar, que yo creo que ya todos la dieron, es que te aprendas a escuchar. O sea, aprende a sentirte a ti mismo, aprende a conocerte a ti mismo y utiliza técnicas de desestrés. Este, Solamente tú sabes qué es lo que a ti te ayuda para que te desestreses y tómalo muchísimo en cuenta. Siempre toma muchísimo en cuenta eso, lo que tú sientes, lo que tu corazón siente, lo que tu cuerpo pide, porque tu cuerpo siempre va a pedir lo que necesita. Entonces, eso como conclusión y como recomendación del tema. Y ahora sí ya vienen mis recomendaciones de este podcast. Y bueno, el primero es, sigan mucho, les recomiendo mucho un canal, bueno, dos canales en sí. Y el primero es el Colegio de Imagen Pública. Busquen muchísimo estos videos, aquí habla mucho sobre imagen pública, Álvaro Gordoa, Víctor Gordoa, y tratan temas de imagen. Inclusive ellos abordan cómo es la imagen ante el estrés, este tipo de situaciones y sobre todo en el encierro. Y te enseñan técnicas para manejarlas en cuestión de con tu, ¿cómo se llama? Con tu familia, etcétera. Y otra que también se lo recomiendo muchísimo, y es a Humberto Gutiérrez también. De hecho, por aquí tuvo Víctor el placer de estar en un curso con él. Y vaya, también muy buen chavo, también toca temas de imagen pública, pero a un nivel más de chavo, ¿no? Un nivel más con onda con nosotros, ¿no? Pero igual a tema de imagen pública, el cómo nos ven a nosotros y bastante interesante todos cómo lo podemos cómo manejar esos temas. Entonces son mis recomendaciones, véanlo, en serio son muy buenos videos, seguramente van a sacar cosas, muchos conocimientos muy increíbles de ahí, entonces les recomiendo eso. Muchas gracias, Diego. Y bueno, igual como conclusión de parte mía es, bueno, establezcan prioridades, decidir qué hacer, qué es lo que tengo que hacer en el momento y qué cosas pueden esperar. Y aprender a decir no, tal vez a ciertas tareas si uno está abrumado. Igual mantenerse en contacto con familiares, amigos, pedir ayuda, abrirse a los sentimientos. Y bueno, mi recomendación de la semana se llama Vivir bien la vida y es de J.K. Rowling, es la autora de Harry Potter, y es un buen libro para saber sobrellevar ciertos fracasos con la ayuda de la imaginación. Es una lectura rápida y la verdad es muy bueno. Y bueno, Lalo, recuérdanos nuestras redes sociales ya para terminar. Así es, nos pueden seguir en Facebook, Instagram como Gemertitza AC y en iVoox, Google Podcast, Spotify y en YouTube, perdón, Spotify, iVoox y Google Podcast como Gemertitza y en YouTube como Gemertitza Empresa. Bueno, ahí están nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales, sigan escuchando nuestros demás podcasts y síganos apoyando a esta empresa. Bueno, chicos, espero estén muy bien, pásenla súper bien en esta semana y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Bye. Bye.